Lo subo en la mañana, pero tranquilamente puedes oírlas en la noche. Por cierto, tengo una pregunta, ¿cuál es tu comida favorita del día? ¿Desayuno, almuerzo o cena y por qué? No olvides dejar tu like, así me demuestras que quieres más vídeos, y no abandono el canal XD. Muchas gracias por su apoyo. Casi me secuestran. Esto pasó cuando tenía como 9 o 10 años. Un día, mi mamá y yo fuimos al mercado. Estábamos caminando y pasamos una cantidad ridículamente larga de tiempo en diferentes tiendas, porque ya sabes cómo son las mamás. Después de mirar alrededor, fuimos a otra tienda que estaba un poco más lejos que las demás, pero era un poco más grande. Quiero que lo imagines. Hay un mini supermercado, y después cruzas la calle para llegar a la tienda grande, pero no está al frente. Está en la misma acera que las otras tiendas, solo un poco más alejada. Y para llegar hay que caminar por un lugar que se ve algo oscuro y abandonado. Las tiendas están todas una al lado de la otra, luego caminas por ese lugar abandonado, pasas el mini supermercado, cruzas la calle y llegas a la tienda grande. Mi mamá y yo hicimos exactamente eso. Llegamos a la tienda y empezamos a mirar, y aquí es donde todo empieza a empeorar. Yo estaba jugando sola, como haría cualquier niña de 9 o 10 años, cuando vi a un hombre. Se veía extraño. De inmediato sentí que algo no estaba bien. Si un niño siente que algo está mal, es porque realmente lo está. Empecé a entrar y salir de la tienda porque estaba aburrida, y cada vez que salía, él estaba ahí, mirándome. Luego mi mamá me dijo que fuera a llamar a mi tío y le dijera que fuera a donde estábamos. En cuanto salí de la tienda y empecé a caminar, el hombre se levantó de inmediato y comenzó a seguirme. Aceleré el paso, solo para mirar atrás y verlo caminando más rápido. Entonces empecé a caminar todavía más rápido, mirando hacia atrás, con el corazón golpeándome en el pecho. Estaba aterrada. Y entonces, él empezó a acercarse. Cuando vi eso, corrí. Corrí con todas mis fuerzas, corrí hasta que sentí los pulmones arder. Llegué al lugar que parecía abandonado, pasé corriendo frente a varias tiendas, y empecé a buscar el auto de mi tío, pero no lo veía. Entré en pánico pensando que se había ido. Luego lo vi. Me metí al auto lo más rápido que pude y le dije que mi mamá quería que fuera porque tenía muchas bolsas. Después nos fuimos a casa. Nunca le conté esto a nadie y no puedo imaginar lo que ese hombre hubiera podido hacer si me alcanzaba. Así que, al hombre extraño que me siguió ese día, que jamás nos volvamos a encontrar. Comencé a recibir amenazas anónimas por correo. Viví sola después de mi segundo año de universidad. En mi tercer año, vivía fuera del campus, en un complejo de apartamentos con portón, al que solo se podía entrar con llave. La mayoría de los residentes eran estudiantes. También vivían algunas familias. Brian era un niño que vivía allí con su familia. Lo veía cuando iba a lavar la ropa, y le gustaba hablar conmigo. Ese año él estaba en quinto grado. Él hablaba conmigo y conversábamos mientras yo hacía la lavandería. Me contaba sobre la escuela. Era agradable. Me hacía recordar cómo era cuando yo estaba en quinto grado. A veces me preguntaba qué estaba pasando en mi vida. Yo normalmente decía que estaba estudiando. Un día me pidió mi dirección de correo electrónico. Dijo que había empezado a escribir historias y quería enviármelas. Parecía algo inofensivo. Incluso dulce. Le di mi correo. Comenzó a enviarme pequeñas historias de terror. Había casas abandonadas, payasos asesinos y cosas así. Mientras escribo esto, acabo de recordar que eso fue durante la época en la que teníamos un problema de payasos y había reportes de ataques de payasos. Respetaba que tuviera un pasatiempo.
No siempre respondía a sus correos, pero siempre le comentaba algo cuando lo veía. Luego me invitó a su ceremonia de graduación de primaria. Yo estaba en medio de los exámenes finales. Además, no quería perder toda una mañana de viernes. Así que, en su lugar, le envié una tarjeta de felicitación. Pensé que sería un gesto suficiente. La siguiente vez que lo vi, no parecía contento. Dijo algo como que solo hubiera sido una hora, y que él me había visto pasar más tiempo con mis amigos. No supe qué decirle porque, en cierto modo, tenía razón. Creo que realmente se cruzó un límite cuando me pidió que fuéramos a cenar. Dijo solo tú y yo. Yo respondí no creo que sea buena idea. Pero insistió, diciendo cosas como solo quiero conocerte mejor. Lo más extraño es que estaba diciendo todo eso mientras su mamá estaba ahí. Su mamá podía oírlo. Pensé que intervendría. No lo hizo. Se rió. Cuando tu hijo de 11 años insiste en tener una cita con una estudiante universitaria después de que ella ya dijo que no, ese es un momento perfecto para que una madre intervenga y establezca límites. No viví mucho tiempo más en ese apartamento. Tomé un curso de verano que terminó en agosto y luego me mudé a otro lugar para el año siguiente. Mantuvimos distancia. No quería otra invitación a nada. Le daba respuestas de una palabra. Evitaba mirarlo. También bloqueé su correo electrónico. Después de mudarme, no supe nada de Brian por unos meses. Luego, alrededor de octubre, empecé a recibir cartas anónimas enviadas a mi nueva dirección. Abrí el primer sobre y la nota decía: es tan fácil seguirte. ¿Puedes oír los pasos detrás de ti? Sentí náuseas. Me incomoda incluso recordarlo. Luego recibí una segunda carta que decía: sé lo que hiciste. Es gracioso que pienses que esto ya terminó. Había leído suficientes historias de ese niño como para reconocer su forma de escribir en cuanto la veía. Así hablaban los personajes de sus historias. Supe al instante que era él quien enviaba esas cartas. Me sentí ridícula llamando a la policía, pero lo hice. Imagina llamar y decirle que un niño de 11 años quizá te está enviando cartas anónimas amenazantes. La policía me dijo que no podían hacer nada, porque no se había cometido ningún delito. No podían rastrear las cartas. También dijeron que eran más comunes de lo que la gente cree y que no había pruebas concretas de que fueran de ese niño. También comentaron que a veces estas cartas vienen de personas que el destinatario ni siquiera conoce. Supongo que tenían razón. No había forma de demostrarlo, pero sé con certeza que ese niño envió esas cartas. Nunca llegó una tercera. Nunca volví a saber de él. Creo que pasó a otra cosa. Tal vez encontró a otras personas en quienes pensar, ojalá de su misma edad. Desearía que la policía lo hubiera tomado más en serio, pero entiendo por qué no lo hicieron. Es difícil investigar una situación en la que no hay evidencia. Cada mañana un gato negro visita mi jardín. Le puse por nombre Rufus. Lindo, ¿verdad? Rufus no era mío, pero, ¿un gato realmente le pertenece a alguien? Son espíritus libres. Creo que ellos eligen a sus personas, y Rufus me eligió a mí. Rufus llegó en el momento justo. No mucho después de que las discusiones entre Tony y yo se volvieran demasiado. Después de que ocurrió el problema, las sirenas, y después de que él subió a la parte trasera de ese auto y se fue. Justo cuando estaba mirando la botella de pastillas en la encimera de la cocina y preguntándome cuánto tiempo más podría seguir. Si Tony no podía vivir conmigo, entonces ¿cómo podía vivir conmigo misma? Miau. Ese sonido. Ese único sonido me salvó la vida y, desde ese momento, el gato simplemente no se alejaba. Venía todos los días. Me saludaba al amanecer con un fuerte miau en la puerta de la cocina. La vida era fría y gris. Vivía con un nudo en el estómago que nunca desaparecía.
Lo único que esperaba con ilusión era a Rufus. Él trajo una luz que había olvidado que existía. Cada mañana cruzaba mi patio trasero y esperaba hasta que yo abría la puerta para darle un poco de atención. No tenía idea de cuán sola estaba. De cuánto necesitaba ese pequeño gesto de afecto. Aquella mañana en que recibí la primera nota, el aire estaba frío y limpio. Rufus se tardó, y yo empecé a entrar en pánico. ¿Qué tan triste es eso? De pie sin rumbo en mi cocina deseando que un gato que ni siquiera era mío apareciera solo para saludarme. Tomé el té muy despacio. Quería darle tanto tiempo como pudiera, quería creer que no había sido abandonada. Otra vez. Y llegó. Miau. Nunca había sentido tanto alivio. Abrí la puerta sonriendo, incapaz de quitarme esa estúpida sonrisa del rostro. Miré hacia abajo a mi amigo peludo y me agaché para rascarle el cuello. Entre su collar de cuero y su pelo negro y esponjado había un pedazo de papel doblado. No puedo explicar la ansiedad que sentí. Era una nota del dueño. ¿Querían que me mantuviera alejada de su gato? ¿Alguien más lo estaba alimentando y me estaban culpando a mí? Odiaba la confrontación. Había vivido tanto tiempo en mi propia burbuja solitaria que la idea de comunicarme con una persona me daba palpitaciones. Temblando, desdoblé el papel. Sé tu secreto. ¿Estás lista para arrepentirte? Un amigo. Estaba escrito a mano, no con una letra bonita. Más que letras, parecía un garabato, apenas legible. Me quedé en el jardín observando las filas de casas divididas por cercas que daban a mi pequeño pedazo de césped. El estómago se me revolvió. ¿Cómo podían? Tenía que ser una broma. Seguro. Algún tipo de broma desagradable. No podían saber el secreto. Recordé la noche del problema, destellos de Tony en mi mente diciéndome que lo sentía, que todo estaría bien, él siendo llevado a la parte trasera del coche policial. La culpa. Me despedí de Rufus, guardé la nota en un cajón y cerré la puerta con llave. Alguien sabía lo que pasó esa noche. Pero no podían. Solo estábamos él y yo. Él no le diría a nadie. ¿Quién escucharía a un hombre que está tras las rejas? Era solo una broma. Tenía que serlo. A la mañana siguiente removía la cuchara en mi té y esperaba ese miau familiar. Había dormido terriblemente, dando vueltas entre recuerdos borrosos e intoxicados de la noche en que todo pasó. Sentía las ojeras hinchándose bajo mis ojos. Me sentía invadida. Mi tiempo con Rufus era mi santuario personal, y ahora ya no era el escape que solía ser. Debí saber que mis pecados me alcanzarían. Personas como yo no merecen afecto. Miau. Ahí estaba Rufus, con otro papel bajo el collar. Esta vez ese sonido no me salvó la vida. Esta vez me hizo querer tomar la botella de pastillas otra vez. Terminarlo todo. Observé las casas, notando un mar de ventanas vacías, mientras sacaba con cuidado la nota del collar y la desdoblaba, temblando. Acaricié la cabeza de Rufus e intenté tragar el nudo en mi garganta mientras retrocedía hacia la cocina y cerraba la puerta con seguro. Los garabatos eran más urgentes esta vez, como si quien los escribió hubiera presionado muy fuerte el lápiz, casi rompiendo el papel en algunas partes. Ya no había manera de confundirlo con una broma. ¿De verdad vas a dejar que Tony se pudra por lo que tú hiciste? Te lo dije. Lo sé. Tic-tac. Tu amigo. Solté la nota, con la boca abierta. ¿Era Tony? Se habría cansado de la comida de prisión y de las duchas compartidas, y le habría contado a algún compañero lo que pasó. Pensé en llamar a la policía, pero ¿cómo iba a explicar algo así? Tendría que decirles que él cargó con la culpa por mí esa noche, me estaría metiendo directamente en una celda. Pasé el día en pánico tratando de decidir qué hacer. Mi cerebro no funcionaba. En su lugar, repetía una y otra vez un montaje de los fragmentos de esa noche que aún recordaba. Los gritos, la bebida, el momento en que aparté los ojos del camino para gritarle un poco más, el impacto. Yo estaba indefensa.
La tercera mañana llegó, y también otra nota. Para entonces yo ya estaba destrozada, no había dormido en 3 días y apenas podía mantenerme en pie. Hice entrar a Rufus, tomé la nota y lo saqué de nuevo. Quería abrazarlo, sostenerlo. Rufus había sido algo tan positivo en mi vida. Ya no, ahora solo traía miedo y dolor. Dolor que yo había intentado enterrar con tanta fuerza. Esta vez el papel tenía desgarros irregulares, y las palabras se extendían con rabia en lugares donde no deberían. No puedes esconderte de mí. Tú y Tony no estaban solos esa noche y no me silenciarás más. No vas a librarte de lo que me hiciste. No había firma esta vez, ni mención de ser un amigo. La rompí en pedazos. Imposible. Era absolutamente imposible. La carretera estaba vacía esa noche, ni un alma por kilómetros. El único testigo, la víctima, la chica a la que no vi cuando giré para gritarle a Tony, estaba muerta. Yo la maté. No murió en el impacto, pero sabíamos que no tenía salvación. Tony dijo que no podíamos ayudarla. Por eso nos fuimos. Mejor preservar 2 vidas que arruinar 3 intentando salvar una. Eso fue lo que él dijo. Yo escuché. La vi allí, luchando por respirar sobre el asfalto, y vi mi propia vida arruinada. Me odio por eso, de verdad. Pero no la vi como una persona en ese momento. Por eso la empujamos hacia la ladera cubierta de hierba y la dejamos allí para que muriera. La policía encontró el cuerpo al día siguiente, ya siendo devorado por animales en la orilla de la carretera. Puede que yo la haya matado, pero que nos atraparan fue culpa de Tony. Él fue quien dejó caer su billetera. Fue culpa de él. Qué cruel giro del destino dejar tus datos de contacto al lado de una adolescente muerta. ¿O fue un acto valiente de karma? Lloré. Abracé mis rodillas contra mi pecho con fuerza. Quizá debía decir la verdad. Contarle a la policía que yo iba conduciendo esa noche, que Tony solo intentaba protegerme. ¿O ya era demasiado tarde? ¿Era realmente ella? ¿Estaría siquiera a salvo en prisión? Me escondí del mundo. Mi edredón se convirtió en mi capullo. Me pregunté si Tony estaba comiendo bien. Si se arrepentía de haber ocupado mi lugar. A la mañana siguiente no bajé las escaleras. Escuché a Rufus maullando bajo mi ventana, confundido por haber sido abandonado. Me rompió el alma, pero no me moví. No podía, estaba paralizada. Si nunca recogía la nota, entonces no existía. Ojalá esa teoría hubiera sido cierta, de verdad lo deseo. Mi teléfono sonó, sacudiendo mi cuerpo entero como una descarga eléctrica. Dejé que sonara, decidida a hundirme en mi propia culpa. Me estaba haciendo esto a mí misma, eso era lo que me había convencido. Solo necesitaba un día fuera. El teléfono pasó al buzón de voz, y la voz de una chica salió del altavoz. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Me cubrí las orejas con la almohada, pero no pude bloquearlo del todo. Lo repitió tantas veces que empecé a tararear, intentando apagarlo, pero no podía. Venía por mí. Repetí ese recuerdo roto en mi mente otra vez. Esa discusión. Estaba tan enojada, tan molesta porque Tony había estado enviándole mensajes a otra persona, tan consumida por eso. Si nunca hubiera apartado la vista del camino, ella estaría viva. Por eso él cargó con la culpa. El infiel. Estaba sentado en prisión por el delito de haber engañado a su novia. Él no mató a esa chica, él no desvió el auto, él no bebió 6 vodkas dobles antes de ponerse al volante. Eso fue culpa mía. Lo siento, murmuré, sola en mi habitación, desesperada porque quien fuera pudiera escucharme. Que ella pudiera escucharme. Tenía que expiar mis pecados. Tenía que confesar. Solo te arrepientes porque te atraparon, respondió la voz desde el buzón, rompiendo la repetición incesante del tic-tac. Después de eso, la línea se cortó. Lloré. Me quedé horas en mi cama, llorando y pidiendo perdón al aire. Lo sentía. De verdad lo sentía. Pasaron las horas y esperé.
No hay nada más aterrador en este mundo que esperar. Esperar un destino desconocido, una venganza desconocida. Sin saber si es obra de algo real o de tu propia mente culpable. Lo escuché poco después de que oscureció, un quejido desde afuera. Me asomé por un pequeño hueco entre mis cortinas, hacia el jardín trasero. Ahí estaba ella. Con los brazos extendidos, los huesos rotos y sangre salpicada en su ropa. Exactamente igual que aquella noche, exactamente como lucía antes de que la empujáramos por la ladera. Esta vez no jadeaba, solo me miraba fijamente, moviendo los labios con suavidad. Tic-tac. No sé qué va a hacer. Sé que quiere que sufra, está esperando, allí, con sus extremidades destrozadas. Un recordatorio brutal de lo que hice. De vez en cuando me asomo por ese hueco en la cortina, esperando su siguiente movimiento, pero nunca llega. La última vez que miré, ahí estaba Rufus, masticando su dedo ensangrentado. Estaba paseando al perro de mi amigo, y este tipo comenzó a seguirme. Esto pasó hace unos 2 años, cuando estaba en el departamento de mi novio. Él tenía 3 compañeros de cuarto en ese momento. Todos habíamos trabajado juntos antes y éramos amigos, aunque yo vivía en los dormitorios de mi universidad. Ese día mi novio y yo estábamos solos en la casa, él tenía el día libre y yo lo estaba visitando en uno de mis días libres de clases. El perro de uno de sus compañeros empezó a llorar, claramente quería salir para ir al baño. Por razones que ya no recuerdo, me ofrecí a sacar al perro a dar una pequeña vuelta por el complejo. El área donde estaba el departamento de mi novio no era la peor, pero tampoco era la mejor, aún así, me sentía lo suficientemente segura como para caminar sola con el perro. Especialmente porque era pleno día, y además llevaba un suéter grande, unos shorts, el cabello desordenado recogido como pude, y mis gafas enormes. Normalmente nunca llamo la atención, así que no esperaba que eso fuera a cambiar con el conjunto descuidado que estaba usando. Mientras caminaba con el perro hacia una zona con más césped, pasé junto al contenedor de basura donde estaba parado un hombre. Lo reconocí con un gesto, pero seguí mi camino. Cuando pasé junto a él, me dijo: «Ah, me gusta tu perro. ¿Qué raza es?». Y se acercó para acariciarlo. Si alguna vez has tenido una mascota, sabes que esa interacción no es sospechosa. Es muy común. Puse una sonrisa amable y dije: «Creo que es mezcla de Chihuahua, es el perro de mi amigo». Cuando terminó de acariciar al perro, seguí caminando, solo que él empezó a seguirme. Esto nunca me había pasado, así que entiendo si crees que mis acciones siguientes fueron tontas. Él caminó más rápido para ponerse a mi lado e intentó continuar la conversación sobre perros. Yo trataba de ser educada, pero empezaba a ponerme nerviosa. Se me hundió el estómago cuando me preguntó dónde vivía. Intenté mantener la calma y actuar como si no me afectara, así que dije: «Oh, no vivo aquí. Estoy visitando a mi novio». En ese momento giré hacia el departamento de mi novio, tanto para insinuar lo cerca que estaba como para medir cuán lejos había caminado. Él dijo: «Ah, estoy ayudando a mi tío a mudarse. Apuesto a que a tu novio no le gustaría que hablara contigo». Intenté reír nerviosamente, pero ya me estaba dando cuenta de que necesitaba salir de esa situación. No quería simplemente salir corriendo. No conocía a ese hombre. No sabía si podía tener algo encima con lo que pudiera lastimarme. Me di cuenta de que, por suerte, tenía mi teléfono conmigo. Empecé a caminar hacia un área de césped. Antes de llegar, el hombre me dijo que esperara un segundo. Estábamos en una zona del complejo al lado de unas escaleras, el césped estaba justo enfrente, pero me quedé paralizada como una tonta. Nunca había estado en una situación así y, aparentemente, tenía las habilidades de supervivencia de una piedra. Él se sentó en las escaleras y dijo: «Ahora tu novio no puede vernos», como si fuera un chiste. Empezó a hablar, pero yo ya no podía concentrarme en lo que decía. Solo buscaba una manera de salir sin que me hiciera daño.
Tenía miedo de que si intentaba correr o tomar mi teléfono, intentara detenerme o lastimarme. Pensé que tenía que mantenerme tranquila y actuar con naturalidad. Dije: oye, tengo que irme, el perro realmente necesita ir al baño y tengo que volver con mi novio. No parecía pelear contra mi excusa, hasta que se levantó. Dijo: bueno, ¿me das un abrazo de despedida? Antes de que pudiera responder, me rodeó con los brazos y me empujó contra la pared de cemento detrás de mí. Presionó su cadera contra mí, y yo, como una idiota, me tensé y me quedé inmóvil. Estaba aterrada, dándome cuenta de lo grave que era esa situación. Si no intentaba irme en ese momento, algo terrible podía pasar. Intenté sonar más firme, pero solo salió un débil: tengo que volver con mi novio. Por suerte, por la gracia de Dios, me soltó y se hizo hacia atrás. Solo dijo: lo siento, y se despidió con la mano antes de alejarse. Caminé hacia la zona de césped a la que quería ir, temblando. Desde ahí podía ver el área del complejo donde estaba mi novio, aunque no directamente su departamento. Saqué mi teléfono, lo llamé y empecé a regresar a la casa, mirando a todos lados con cada paso. Le dije que saliera ya, que algo había pasado y que estaba asustada. Él me preguntó qué había pasado, pero yo tenía miedo de ese hombre. Temía que tuviera algún tipo de arma. Si le contaba a mi novio, él saldría de inmediato a enfrentarlo, y estaba aterrada de que algo le pasara. El tipo tenía mi misma estatura, alrededor de 1,67 metros, y mi novio mide como 1,88 metros y es fuerte, así que podría haberlo golpeado, pero ese hombre parecía completamente inestable. No quería arriesgarme a que sacara un arma. Mi novio salió corriendo hacia mí, caminó conmigo, dejamos que el perro hiciera sus necesidades y volvimos a la casa. Todo el tiempo yo miraba alrededor como loca, temiendo que ese hombre apareciera de la nada. Ya dentro, finalmente le conté todo. Como había imaginado, se levantó para salir a enfrentarlo. Le rogué que no lo hiciera porque tenía miedo de que lo lastimaran, y al final se calmó y me consoló. Después de eso, vi al tipo una vez más, semanas después. Mi novio y yo íbamos hacia mi auto para hacer un trámite, cuando pasó una camioneta. En el asiento del pasajero, el hombre estaba mirando por la ventana directamente hacia mí. Sonrió y saludó antes de que la camioneta se alejara. Me dio un escalofrío horrible. Sentí náuseas. Nunca lo volví a ver, pero sigo mirando por encima del hombro donde sea que vaya. Aunque creas que es seguro caminar, hay gente extraña allá afuera. No importa lo que uses o la hora del día, igual pueden seguirte. Nunca volví a caminar sola por el complejo después de eso. Tomé decisiones terribles en esa situación que podrían haberme puesto en grave peligro porque era joven e ingenua. Aún así, han pasado un par de años y he aprendido de la experiencia, no volveré a ponerme en esa posición. Y para el hombre que me siguió, me aterrorizó y fue un completo acosador, que no nos volvamos a encontrar. Descubrí mi peor miedo en el funeral de mi marido. Mamá, y hoy no quiere devolverme mi muñeca. Y hoy, sé amable con tu hermana, respondí sin ganas, esforzándome por contener la irritación persistente que sentía al escuchar a mis hijos pelear en un momento como ese. No me importaba que fueran pequeños, no podían entender la situación. No los miré, no podía. No soportaba las cosas que me recordaban. Eran niños. No entendían por qué no me importaba una muñeca en el funeral de su padre. Lógicamente lo sabía, pero a veces era muy difícil aceptarlo. Estaba avergonzada. Lidiar con mis hijos mientras toda la iglesia llena de gente me observaba con esa lástima en los ojos. Las buenas intenciones estaban ahí, pero me sentía tratada con condescendencia. Ninguno se atrevía a hablarme, ni siquiera mi propia familia. No podía culparlos, ¿qué se supone que debían decir? La pobre viuda desconsolada. Eso era todo lo que sería ahora.
Todavía estaba fresco. Solo habían pasado 2 semanas desde el accidente. Todavía sentía la lesión que había sufrido en la columna. Puedes llamarlo accidente. Ese hombre quizá no quiso asesinar a mi esposo, pero sí quiso beber cada gota que bebió antes de subirse al auto. Conductor ebrio. Un trágico accidente. ¿Y si ese trágico accidente era todo tu mundo? Ben y los niños eran todo mi mundo. Yo estaba en el auto también cuando ese saco de desechos humanos nos golpeó. Apenas recuerdo las horas después. Los doctores dijeron que estaba en shock y me ocultaron tantas cosas. Dolía, como si hubiera tragado cuchillos. Les tomó horas siquiera decirme que Ben estaba muerto. Pasé noches en el hospital después de que ocurrió, deseando haber muerto yo en su lugar. Guardé resentimiento hacia mi madre cuando vino a verme el día en que me dieron de alta. ¿Por qué trajo a los niños? No estaba lista para ser madre otra vez todavía. ¿No era obvio? Me habían arrancado tanto. Tienes que hacer algo, Kel, piensa en tus hijos, esos 2 angelitos son lo único que te sacará adelante, dijo entre sollozos. Qué egoísta. Qué malditamente egoísta. Me dejó a esos 2 pequeños seres insensibles, llenos de curiosidad, preguntas y ruido, mientras yo intentaba llorar en silencio por su padre. Ni siquiera se despidió de ellos, simplemente los dejó ahí, pequeños parásitos necesitados. Odié a mi madre por eso, pero tenía razón. Los necesitaba. Pasé las siguientes noches simplemente observándolos dormir. Nunca miraba sus caras, no podía. Pero sus pequeñas manos, sus pies, sus pechos subiendo y bajando, eso me mantenía tranquila. Vivía en sus habitaciones. Verlos respirar era una distracción, una forma reconfortante de recordarme que algo cerca de mí seguía vivo. A veces podía ver a Ben ahí también, sonriéndome desde detrás de los juguetes esparcidos por el suelo. Era el único momento en que sentía algo de paz, solo viéndolos dormir e intentando reconstruir los fragmentos del accidente. Fue tan confuso. Un borrón de Ben, conduciendo rumbo a casa desde el restaurante, su pánico al pisar el freno y el otro auto golpeándonos de lado, el caos que el impacto causó en nuestra pequeña estructura de metal. Ben. La cabeza hacia atrás. Muerto. Era mi peor miedo hecho realidad, una parte de mí arrancada. ¿O no? Me convertí en un manojo de nervios, apenas capaz de funcionar. Cada vez que pensaba que podía respirar, aunque fuera por un corto momento, ese auto venía hacia nosotros otra vez. El sonido del impacto resonaba en mis oídos. Nunca completo, siempre los mismos pequeños y aterradores fragmentos. Observé cómo el pecho de mi hija Jade subía y bajaba suavemente. Solo tenía 6 años. Apenas recordaría a su padre. Y su pequeño hermano y hoy, solo 4 años en la habitación de al lado. Criarlos sola. Sin mi alma gemela. ¿Era ese mi peor miedo? Iba de una habitación a otra. Solo mirando a mis hijos y evitando desesperadamente dormir. Dormir traía sueños. Sueños que no estaba lista para ver. Cerraría los ojos y vería a Ben, la versión que quería recordar. O cerraría los ojos y vería su cadáver, el cuello colgando en el asiento del conductor, un hilo de sangre goteando desde la punta de su nariz. ¿Van? No. No estaba lista para dormir. No para ver eso. No obligué a los niños a ir a la escuela. ¿Quién lo haría? Ni siquiera reaccionaron al cambio de rutina, era como si su padre nunca hubiera existido. Pasamos esas 2 semanas en una burbuja de dolor, ellos peleando por esa estúpida muñeca. Encontraba demasiado doloroso mencionar a su padre, y ellos nunca lo mencionaron. Eso también dolía. Ya lo habían olvidado. ¿Me olvidarían a mí también? ¿Era ese mi peor miedo? El funeral se organizó rápido. Pasaba las páginas de los catálogos de arreglos florales, mientras los niños peleaban de fondo, interrumpiéndome en cada giro doloroso. Mamá, y hoy no quiere devolverme mi muñeca. Esa muñeca. Esa maldita muñeca.
Estoy segura de que había escuchado a Jade decir esa misma frase 1000 veces. ¿Por qué los niños eran tan repetitivos? ¿Cómo podía molestarse tanto por algo tan trivial? Cuando la repitió, en el banco durante el funeral, después de que le dije a Ioi que fuera amable, me quebré. No podía soportarlo más. La constante pelea era agotadora. Pueden parar los dos. Su padre está muerto. ¿No ven a toda esta gente llorando? La iglesia entera se quedó en silencio con un suspiro colectivo. Sentí esa lástima inquebrantable y me aterrorizó. ¿Estaría condenada para siempre a ser marginada? ¿Sería mi peor miedo convertirme en un caso de caridad ante los ojos de todos mis conocidos? Un monumento a Ben. Quizá. La madre de Ben comenzó a acercarse. La había evitado desde su muerte. Cada llamada, cada vez que tocó la puerta. No podía mirarla. De la misma forma en que no podía mirar a los niños a los que acababa de gritarles tan públicamente. Los mismos que acababan de perder a su padre. Congelada, con mocos escurriendo por mi rostro, era un desastre. Kelly. La madre de Ben lloraba. Todos lloraban. Todos estaban tristes. ¿Por qué había tanta lástima dirigida hacia mí? La mayoría dio un paso atrás. Demasiado incómodos para consolar a la viuda, pero no lo suficiente como para dejar de mirar. No lo entendía. Odiaba ser el centro de atención. Quizá ese, egoístamente, era mi peor miedo. Me hice un poco hacia atrás en mi asiento, cuidando de no moverme demasiado y aplastar a mis ya traumatizados hijos. Estaban justo detrás de mí. Necesitaba verlos respirar esa noche, ver sus pequeños pechos subir y bajar bajo el edredón. Saber que no estaba sola. La madre de Ben tomó asiento del otro lado. Su rostro estaba marcado por simpatía. Una simpatía condescendiente, arrepentida, y preocupación genuina. Ella sí se preocupaba. Sentí una punzada de culpa por haberla apartado. Me moví a un lado para que pudiera ver a sus nietos. Los hijos de Ben. Estaban justo detrás de mí. Kelly, sé que estás en shock, pero necesitas ayuda. Sabes que ellos no están, ¿verdad? Todos ellos. Eso era ridículo. Estaban ahí mismo. Peleando. Justo ahí, espera, no. Mis ojos recorrieron la enorme sala, deteniéndose en los espacios entre las luces y el caos. Había más de un ataúd en la sala. Que hayas perdido a tu hijo no te da derecho a insinuar, respondí, pero mientras hablaba, un pensamiento horrible salió arrastrándose desde lo más profundo de mi mente. Desde lo más profundo de mi memoria. Esos otros ataúdes eran tan pequeños. Me giré, pero esta vez no vi a mis hijos peleando por una muñeca, vestidos de negro en un banco de iglesia. Esta vez los vi a ellos, peleando por esa misma muñeca en la parte trasera de nuestro coche familiar, ajustados en sus pequeñas sillas infantiles. Los niños estaban en el coche. Estaban justo detrás de mí. Parpadeé, pero el recuerdo era demasiado fuerte. No podía obligarme a volver a esa iglesia por más que lo intentara. Estaba atrapada. Atrapada en el asiento delantero del coche. Esa noche. Nos habíamos abrochado los cinturones, justo después del restaurante. Los niños peleaban y yo estaba harta. Ben no podía dejar de sonreír. Nunca podía, ese hombre era tan malditamente feliz. ¿Por qué no pude ser igual? ¿Por qué no pude escuchar esa pelea y oírla como el canto de pájaros que Ben siempre escuchaba en cualquier sonido de nuestros hijos? ¿Por qué esa maldita pelea era todo lo que yo escuchaba? Mamá, y hoy no quiere devolverme mi muñeca. Fueron las últimas palabras que escuché antes del impacto. En un instante fui catapultada de nuevo a esa iglesia enorme y vacía. Sola en el banco con la madre de mi esposo muerto. Abuela de mis hijos muertos. De repente, los comentarios de mi madre sobre mis dos angelitos tenían sentido. La lástima tenía sentido. La repetición de esa maldita frase sobre la muñeca tenía sentido. Nunca fue Jade, era yo, desesperada por recordar. No había podido verlo antes.
El accidente estaba tan difuso. Estaba de duelo. No quería creerlo, pero ahora era claro. Mis hijos estaban justo detrás de mí. Estaban detrás de mí durante el accidente y murieron. Lo pensé. Mucho. Intenté procesar 1.000.000 de emociones a la vez mientras miraba sus pequeños ataúdes. ¿Era toda esta situación mi peor miedo? ¿Lo pensarías, no? ¿No lo sería para cualquiera? Respiré hondo mientras los asistentes salían del salón. Intenté ponerme de pie, salir y prepararme para una vida sin ellos. Una existencia miserable, yo sola. Justo cuando me di vuelta para salir de la fila, un pequeño sonido me sacudió. Mamá, y hoy no quiere devolverme mi muñeca. Me giré y los vi a ambos, de pie, con la misma ropa que llevaban en el restaurante. Excepto que estaban más sucios, rasgados, ensangrentados. Parpadeé, pero no desaparecían. Me siguieron hasta sus tumbas y me siguieron a casa. He intentado todo y siguen ahí mientras escribo esto, ahora mismo, peleando por una muñeca. Estaba equivocada. Sobre mi peor miedo. Nunca fue que los niños estuvieran justo detrás de mí. Mi peor miedo es que siempre lo estarán. Soy sordo y no me di cuenta de que había ruidos extraños que venían de mi casa. He ido perdiendo la mayor parte de mi audición desde muy joven. Aprendí a hablar y aún puedo interactuar con las personas si llevo mis audífonos, pero si me los quito, soy totalmente sordo. No oigo nada. En lo absoluto. Antes tenía un compañero de cuarto que practicaba tocar la tuba mientras yo dormía a apenas unos metros. A veces esto es un problema porque no puedo disfrutar bien la música, la radio es solo ruido para mí, y es difícil mantener un trabajo cuando los clientes se frustran por mis problemas de comunicación, pero por lo general no me molesta. Siempre he sido alguien que disfruta la paz y la quietud, así que cuando estoy en casa puedo quitarme los audífonos y relajarme en un silencio total. Como habrás deducido por el título, el problema con esto es que me es imposible saber si ese silencio está vacío o no. Empecé a sospechar que algo no estaba bien la primera vez que invité a una mujer a mi nueva casa. Era una vivienda agradable, de tamaño mediano, en un pueblo pequeño que heredé de mi abuelo. Estábamos en la habitación y las cosas se estaban poniendo intensas entre la joven y yo, cuando de pronto se detuvo y me hizo señas para que me pusiera los audífonos, lo cual hice. Estaba asustada cuando habló. Escuché algo abajo. ¿Puedes revisar? Para ser sincero, yo estaba más que contento quedándome ahí detrás de una puerta con seguro. Podré ser sordo, pero no soy ingenuo. He visto suficientes películas de terror y todos sabemos lo que les pasa a los que se van solos a investigar un ruido extraño. Lamentablemente para mi bienestar, mi otra cabeza estaba al mando en ese momento, y sabía que no pasaría nada más entre nosotros si no iba a revisar. Bajé las escaleras intentando no hacer ruido. Bueno, creo que no hice ruido, al menos. No había nadie en la sala ni en la cocina, y ninguna puerta o ventana estaba abierta. Antes de terminar de revisar, mi cita bajó corriendo y salió por la puerta principal antes de que pudiera siquiera entender qué había pasado. Nunca respondió mis mensajes y no la he vuelto a ver. Un hombre más inteligente que yo se habría ido de ahí al instante, pero lo racionalicé y después de unas semanas casi había olvidado el incidente. La siguiente gran señal de alerta llegó un día en que estaba jugando Star Wars: The Old Republic en mi computadora en la sala, el único MMORPG que vale la pena, en mi opinión, cuando dos oficiales de policía derribaron mi puerta de repente y me apuntaron con sus armas. No tenía mis audífonos puestos, así que solo me quedé ahí congelado hasta que uno de ellos me esposó y el otro subió. Cuando regresó, hablaron entre ellos y empezaron a hacerme preguntas que yo no entendía. Tomó un tiempo, pero al final los convencí de quitarme las esposas para poder ponerme los audífonos. Lo que me dijeron después de que los puse aún me estremece.
Al parecer, mis vecinos escucharon gritos provenientes de la casa y llamaron a emergencias. Cuando los oficiales llegaron, ellos mismos escucharon los gritos y por eso derribaron la puerta. El que revisó la casa no encontró señales de que hubiera alguien más allí. Como no tenían nada en mi contra, se fueron, aunque me dejaron una advertencia para que bajara el volumen del videojuego. Estaba en silencio, por cierto. Fue entonces cuando realmente empecé a asustarme. Decidí dejarme los audífonos puestos desde ese momento. 3 días después, mientras me preparaba una nutritiva cena de fideos instantáneos, finalmente ocurrió. Escuché pasos en la planta alta. Sonaba como si alguien estuviera corriendo de un cuarto a otro. Aún así, traté de justificarlo. Me dije que probablemente era la casa haciendo ruido. Siempre leía en libros que las casas hacían ruidos, así que seguramente era normal y yo nunca los había notado por ser sordo. Luego el inodoro se descargó solo y escuché más pasos corriendo. ¡Demonios! Nunca leí sobre un inodoro que se vaciara por sí solo. Tomé un cuchillo de cocina y subí lo más silencioso que pude. Sí, probablemente debería haber llamado a la policía, pero ¿y si no encontraban nada como la vez anterior? Revisé primero el baño y estaba vacío, para mi alivio. Luego el cuarto de invitados, que también estaba vacío, pero algo llamó mi atención. En ese cuarto hay una cómoda grande con un espejo encima. Llega casi al techo. Nunca le había prestado mucha atención, pero algo se veía extraño ese día. Cuando me acerqué, quedó claro que era. La cómoda estaba inclinada ligeramente. Nunca lo había notado, pero tenía ruedas debajo y casi no hizo ruido cuando la moví para separar su parte trasera de la pared, revelando un agujero grande que daba a una habitación que yo no sabía que existía. Dentro de esa habitación había un montón de mantas viejas y desgastadas, con un hundimiento notable en el centro. Como un nido. Había envolturas de barras de chocolate, bolsas vacías de papas fritas y latas abiertas tiradas alrededor del montón de mantas. En una esquina había un cuchillo viejo y oxidado, del tipo que mi abuelo solía tener en grandes cantidades. Como puedes imaginar, decidí que lo mejor era irme lo más rápido posible. Salí del cuarto de invitados y caminé hacia mi habitación, pero me detuve en el pasillo antes de llegar. La puerta estaba entreabierta y pude ver una sombra moviéndose ahí dentro. Caminé lentamente hacia las escaleras y, cuando puse el primer pie, logré colocar mi peso justo en la tabla más ruidosa de todo el tramo. El sonido fue fuerte, incluso para mí, y en cuanto terminó, escuché otros sonidos. Gritos horribles y agudos, y pasos corriendo hacia mí desde atrás. Di 2 saltos enormes y bajé de golpe, y en segundos ya estaba fuera de la casa. Por suerte, el pueblo era lo bastante pequeño como para que pudiera correr hasta la estación de policía en solo unos minutos. Nunca encontraron a la persona que vivía en mi cuarto de invitados. Ya perdí la esperanza de encontrar un comprador para la casa, porque definitivamente no pienso vivir ahí otra vez. Supongo que la moraleja es: usen sus audífonos, gente. Había abejas en su cerebro. Había una niña que conocí en Texas cuando era niño. Era pobre y vivía con su madre en un tráiler viejo, en un terreno vacío al otro extremo del pueblo, aunque mi familia tampoco estaba muy bien económicamente. En fin, ambos éramos niños con sobrepeso y no teníamos muchos amigos, y supongo que de alguna manera nos acercamos el uno al otro, aunque casi no hablábamos. La mayoría del tiempo solo nos sentábamos juntos en la mesa del almuerzo sin decir mucho. Pero con el tiempo comenzamos a hablar más, y un día, en 8º grado, me invitó a su tráiler después de clases. Era una niña extraña que usaba mangas largas incluso en verano. Me estaba diciendo algo sobre una colmena en su casa que quería que lloviera, pero era un día extremadamente caluroso y yo estaba sudando sin parar y apenas podía concentrarme. Cuando llegamos a su tráiler, escuché un zumbido proveniente del interior que se hacía más fuerte a medida que nos acercábamos, pero lo único en lo que podía pensar era en tomar agua.
Me dejó entrar después de hacerme prometer que no contaría lo que había allí. El zumbido era aún más fuerte por dentro, pero casi no le presté atención mientras seguía su gesto hacia el pequeño fregadero. Al abrir la alacena buscando un vaso, un pequeño enjambre de abejas o avispas salió de golpe y salté hacia atrás. Luego vi que las alacenas estaban vacías. Estaba tan sediento que bebí directamente del grifo después de eso, sin importarme las avispas. Tomé un trago largo y, cuando por fin me giré, vi algo que me sobresaltó. Ni siquiera había notado a una mujer enorme sentada en una silla, y entendí que debía ser la madre de la niña. Todavía había avispas volando por toda la habitación, y sonaba y parecía que había aún más en un cuarto pequeño al lado, zumbando de forma inquietante. ¿Por qué hay tantas abejas aquí, señora?, dije, confundido, sin reaccionar todavía al peligro. ¿Hay un nido de avispas en su casa? La mujer me miró con expresión vacía, con los ojos muy abiertos y sin parpadear, y noté que sus brazos y rostro estaban cubiertos de cientos o miles de pequeñas ronchas inflamadas y llagas. Señora, ¿está bien?, pregunté aún en shock. Entonces formó lentamente su boca en una O y una avispa salió de sus labios. Ella sonrió de manera desquiciada mientras la avispa volaba, como si fuera una niña soplando una burbuja por primera vez. Algo en eso me horrorizó más de lo que puedo explicar, y supe que su mente ya no estaba allí. ¿Qué es eso?, tartamudeé, retrocediendo y moviéndome rápido hacia la puerta. Pero la niña había cerrado la puerta con seguro y bloqueaba mi camino. Al intentar apartarla en un arranque de pánico, sentí las primeras picaduras en mis piernas y brazos, como pequeños pinchazos. «Déjame salir, déjame salir», grité con todas mis fuerzas mientras forcejeaba con ella. Era casi tan pesada como yo y sorprendentemente fuerte, y me arrastró al suelo, donde luchamos violentamente durante varios segundos que parecieron eternos. «Lo siento», gritó ella mientras peleábamos. «Hay abejas en mi cerebro. Hay abejas en mi cerebro». Chilló. Parecía estar atrapada por el mismo terror absoluto que yo, lo que solo aumentó el mío, y de alguna manera finalmente pude empujarla y hacer que cayera contra la mesa. Entonces abrí la puerta del tráiler y salí de un salto. Había avispas por todo mi cuerpo, y rodé desesperado por el suelo polvoriento, luego corrí un poco, luego volví a caer y rodé más, gritando sin parar. Lo que más me enloqueció fue la sensación de que algunas avispas intentaban meterse en mis fosas nasales, boca y oídos. Y todo el tiempo, ese zumbido horrible e imparable. Después de eso todo se vuelve borroso, pero lo siguiente que recuerdo con certeza es que estaba en una habitación de hospital, y mi mamá y mi padrastro estaban ahí. Tenía picaduras de avispa por todo el cuerpo, y los médicos dijeron que era un milagro que siguiera vivo. La policía dijo que había un nido enorme de avispas en el tráiler de la niña y su madre, y que las avispas las habían matado a ambas. Después, exterminadores del gobierno habían ido a eliminar a todas las avispas con un humo especial. Pero, curiosamente, como supe mucho después por algunos artículos, la niña y su madre habían sido devoradas parcialmente desde adentro. Las avispas se habían metido en sus cuerpos para poner huevos y, según algunos de esos artículos, tal vez incluso habían logrado acceder a sus tallos cerebrales. Pero esto fue negado por artículos posteriores, y todos los artículos originales fueron eliminados, aunque quedaron archivados por algunos blogs. Algunos de esos blogs documentaban otros casos similares que también habían sido ignorados o retratados por los medios. En la naturaleza, las avispas inyectan veneno y sustancias químicas en varios insectos, orugas, cucarachas, arañas, para manipular su comportamiento y convertirlos en una especie de esclavos zombies, para poder comerlos poco a poco o poner huevos en su interior, de modo que las larvas se alimenten de ellos al nacer. En el caso de algunas arañas, incluso pueden manipularlas para que construyan un capullo especial con su propia telaraña. Antes de salir del hospital, les dije a los doctores que sentía algo atorado en mi oído, que picaba, y que pensaba que era una avispa todavía ahí dentro, pero dijeron que no había nada de qué preocuparse.
Esa picazón siguió conmigo durante años, y por las noches soñaba con ese zumbido horrible. Intenté contárselo a mi mamá para que me llevara de nuevo al doctor, pero nunca lo hizo. Según una teoría en esos blogs, estos incidentes con avispas en personas comenzaron alrededor de los años 50 o 60, cuando el gobierno de Estados Unidos hacía pruebas nucleares en el suroeste. No sé si sea verdad. Pero sí sé una cosa. Hay abejas en mi cerebro. Ya no puedo ir al doctor. No me dejan. Han estado inactivas durante muchos años, de alguna manera, pero pronto van a salir. Puedo sentirlo. Escucho el zumbido horrible todo el tiempo ahora. Lo siento. A mi novio y a mí nos siguieron hasta casa anoche. Anoche, mi novio Matt y yo tuvimos una cena para celebrar. Él se graduó el semestre pasado y consiguió un buen trabajo, y con su primer sueldo me llevó a mi restaurante favorito, Taco Bell. Sé que suena raro, pero sé lo que me gusta y no tengo que arreglarme para ir ahí. Después de cenar pasamos por una gasolinera para que él llenara el tanque y yo comprara algunos bocadillos para la semana. Al salir para ir a casa, un auto que no habíamos notado antes salió detrás de nosotros. Mi novio es un poco paranoico con los autos blancos, siguiéndolo porque sus placas están vencidas, esa es su siguiente compra con este sueldo, así que se dio cuenta del auto de inmediato. Como no nos detuvieron en los primeros minutos, empezó a relajarse, aunque siguió vigilando el carro y respetando cada regla de tránsito como si estuviera en su examen de manejo. Después de un rato, nuestro departamento está a unos 15 minutos de la gasolinera, encendimos la radio y empezamos a relajarnos. Hablamos de nuestros planes para la semana y de la boda que tendrá pronto su hermana, y de cómo las reuniones familiares son nuestra actividad menos favorita. Él estaba contándome una historia sobre una vez en que su abuela se emborrachó en Acción de Gracias y se quedó dormida en la mesa cuando miró por el retrovisor y notó que el auto blanco seguía detrás. Era algo inusual porque íbamos por una calle con poco tráfico. Ahora estaba prácticamente pegado a nosotros, y se notaba que no era un auto de policía. Era un carro blanco sucio, parecía un Chevy Cavalier viejo, y no usaba las direccionales. Cada vez que girábamos, el auto giraba detrás. Para ser justos, vivimos en una ciudad universitaria, y últimamente casi nadie maneja bien, así que no nos preocupamos demasiado. Ya estábamos cerca de casa. Cuando doblamos hacia nuestra calle, el auto nos encendió las luces altas, y mi novio se orilló frente a nuestro edificio, con la esperanza de que el otro coche siguiera su camino. En ese instante, el auto aceleró calle abajo, y pensamos que solo era alguien molesto por tener que manejar despacio. Estacionamos y subimos al departamento, contentos de estar de vuelta para ver Netflix el resto de la noche. A mitad de un episodio de Breaking Bad escuchamos una alarma de auto. Fuimos a la ventana y vimos que era el carro de Matt, con la puerta del conductor completamente abierta. Salimos corriendo para ver qué pasaba y vimos un Chevy Cavalier blanco viejo saliendo del estacionamiento a toda velocidad. Matt revisó el interior del auto, y parecía estar bien. No había ventanas rotas, y no parecía faltar nada. Pensamos en llamar a la policía, pero como no se habían llevado nada, decidimos no hacerlo. Yo le dije a Matt que se asegurara de cerrarlo esta vez. Pero sí lo cerré. Eso es lo raro. Si lo cerraste, ¿cómo entraron? Y si no lo cerré, ¿por qué sonó la alarma? Después de discutir un poco, decidimos cerrar bien el carro. Matt fue muy dramático al asegurarse de que yo lo viera hacerlo, y volvimos adentro. El resto de la noche pasó sin nada extraño. Esta mañana Matt salió temprano para el trabajo, y yo seguí dormida hasta que mi teléfono me despertó alrededor de las 8. Era él, y respondí porque nunca me llama desde el trabajo. Hola. Oye, amor, me dejaste una nota en el carro esta mañana. ¿Qué? No estoy muy despierta por las mañanas. Una nota.
Encontré una nota en el carro hoy. ¿La pusiste tú? No. ¿Qué decía? Solo dice: gracias, te extraño, juguemos otra vez pronto. Eso es muy extraño. ¿Dónde estaba la nota? Debajo del visor. Se cayó cuando venía de camino. No pensé mucho en eso hasta que llegué, y creí que tal vez estabas bromeando conmigo después de lo de anoche. No fui yo. ¿Me mandas una foto? La envió. Verla me dio un escalofrío. Me asusté lo suficiente como para quedarme dentro todo el día, mirando por la ventana. Un par de veces creí ver el Chevy Cavalier subiendo por la calle, pero ahora estoy tan asustada que todos los autos blancos empiezan a parecer Cavaliers viejos. Si alguien ha vivido algo parecido o tiene algún consejo, lo agradecería. No se nos permite salir de nuestras casas en Halloween. Me senté en silencio junto a la puerta con una escopeta en la mano. Halloween acababa de llegar, y esperaba con ansiedad la sesión anual de truco o trato. Como siempre, había apagado todas las luces, cubierto las ventanas con tablas y quitado cualquier letrero de la puerta. Normalmente eso funcionaba, pero aún así estaba inquieto. Mi única ventana hacia el exterior era la pequeña mirilla de la puerta. Era suficiente para ver a cientos de diminutas criaturas caminando por la calle, todas disfrazadas con trajes deformados. Será mejor que se mantengan lejos de mí, murmuré para mí mismo. Si cualquiera de esos monstruos pequeños y horribles se acercaba a mi puerta, yo estaba listo para disparar. Aún así, eso solo me daría una oportunidad mínima de escapar. Había demasiados, cada año aparecían más. Mi mejor opción era quedarme quieto. Un niño disfrazado en particular llamó mi atención. Era una pequeña criatura sin rostro. Me pregunté cómo podría comer sin boca, una duda que se resolvió cuando su abdomen se abrió, mostrando fila tras fila de dientes afilados. Me estremecí mientras mis ojos pasaban a la siguiente monstruosidad. Una criatura sin brazos y sin cabeza, arrastrándose por el suelo con tentáculos oscuros. Pero había algo más en medio de ese paisaje infernal, algo que se movía diferente a todo lo demás. Un niño. Por razones que no logro comprender, un niño había entrado en el mundo roto de Halloween. Intentando escapar sin éxito. No gritaba ni pedía ayuda, solo trataba de huir. Me quedé quieto, asombrado durante unos segundos, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi primer pensamiento fue que tenía que ser una broma. Entonces tropezó. Con eso, algo dentro de mí despertó. Un instinto que no sentía desde hacía años. Sin dudarlo, salí por la puerta principal. El niño no estaba lejos, solo al otro lado de la calle, pero no tenía ninguna confianza en que cualquiera de los dos regresara con vida. Aún así, tenía que intentarlo. Corrí entre las figuras enmascaradas, todas parecidas a niños disfrazados con creativos trajes de Halloween. En unos segundos llegué al niño. Antes de poder levantarlo, una de las criaturas saltó hacia nosotros lista para atacar. Alcé la escopeta y disparé. Su cabeza, extrañamente parecida a Mickey Mouse, estalló. La criatura cayó al suelo, pero no estaba muerta. Solo se arrastraba, intentando sujetarse a nosotros. Antes de que otra pudiera atacar, levanté al niño del suelo y regresamos dentro de mi casa. Habíamos escapado, pero al costo de mi escondite. Sabían que estábamos adentro, y no tardarían en derribar la puerta. ¿Por qué fuiste allá afuera?, pregunté. Nos íbamos a casa por el toque de queda, pero los monstruos llegaron más temprano este año, lloró el chico. No debía tener más de 10 años, y claramente no estaba en condiciones. ¿Dónde están tus padres? Solo lloró. Están muertos, los monstruos los mataron. Ya estaban golpeando mi puerta, intentando abrirse paso. A pesar de su apariencia infantil, eran increíblemente fuertes e inteligentes. ¿Qué vamos a hacer?,
preguntó el niño. Pero mi mente no podía reaccionar lo suficientemente rápido. En cambio, me quedé pensando cómo habíamos llegado a esto. Las primeras criaturas habían aparecido años atrás. Celebrábamos Halloween como siempre. Había decoraciones por todo el vecindario, y los niños corrían con cientos de disfraces distintos. Yo preparaba dulces personalizados que parecían jeringas llenas de sangre. Era solo gelatina en tubos de plástico, pero a los niños les encantaba. Ese mismo año, uno desapareció sin razón. No había adultos presentes, pero según los niños, había un chico sin rostro caminando entre ellos. Pensaron que era un disfraz genial, pero cuando la piel empezó a desprenderse y los tentáculos brotaron de su cabeza, intentaron huir. Por desgracia, uno quedó atrapado en los tentáculos y nunca volvió a aparecer. El gobierno descartó el testimonio de los niños y abrió una investigación que no llevó a nada. Al año siguiente, los adultos tenían que acompañar a los niños en el truco o trato. Aún así, ese año desaparecieron aún más niños y adultos. Y luego el siguiente, y el siguiente, tardamos demasiado en comprender lo que sucedía. Halloween se volvió una festividad prohibida, con toque de queda obligatorio después de las 5 de la tarde. Durante años, quienes se quedaban adentro estaban a salvo. Pero quienes se atrevían a salir en la oscuridad del 31 de octubre casi nunca regresaban. ¿Qué vamos a hacer?, insistió el niño. Hacía solo unos momentos le había salvado la vida. Aunque temía que nuestra seguridad fuera breve, necesitaba pensar en un plan antes de que los monstruos entraran. Si mi familia siguiera viva, ni siquiera habría abierto la puerta, pero ellos habían sido de las primeras víctimas, y ya no tenía nada que perder. Mi primera idea fue escapar por la puerta trasera, pero seguramente nos atraparían. Tenía que encontrar una forma de salvar al niño, incluso si eso significaba mi muerte. Tras un momento pensando, elegí la única opción con posibilidades. Vamos, niño. Es hora de ponerte a salvo. Lo llevé a la puerta trasera, con apenas un minuto antes de que las criaturas entraran. ¿Conoces al vecino, el señor Jackson?, pregunté. El niño asintió. Era uno de los pocos que ofrecía refugio a desconocidos en Halloween. Usualmente cerraba la puerta en cuanto caía la noche, pero si yo distraía a las criaturas, el niño podría llamar su atención. Quiero que corras a su casa, subas por la tubería de desagüe y toques su ventana del dormitorio. ¿Puedes hacerlo?, pregunté. Asintió de nuevo, con el pánico subiéndole por el cuerpo. ¿Y tú? Yo me quedo aquí, para darte tiempo. Ahora vete ya. Le di un empujón suave para que saliera y apunté la escopeta hacia la puerta que ya estaba cediendo. Justo a tiempo. Habían entrado. Disparé un tiro al primer monstruo, empujándolos a todos afuera por un segundo. Aún así, el disparo fue tan fuerte que atrajo a todos los monstruos del vecindario. Mientras corrían hacia adentro, subí a mi habitación. A toda prisa, atranqué la puerta con tablas, encerrándome dentro. Revisé mi munición. Sabía que solo podría acabar con unos pocos. Me queda alrededor de un minuto antes de que entren. Estoy grabando este mensaje como mis últimas palabras, un mensaje para explicar que no entregué mi vida en vano. Solo espero que no. He descubierto lo que realmente hace el ADN basura. Alegrémonos de que exista. En 1953, cuando James Watson y Francis Crick hicieron el descubrimiento revolucionario de la estructura del ADN, realmente habían concluido con éxito años de estudios previos, cuyo único propósito era descubrir el misterio de la vida, aunque pocos saben que la investigación para desentrañar lo que se encuentra en el inicio de la biología comenzó tan temprano como en la década de 1860. Las implicaciones que siguieron a ese momento decisivo fueron muchas. Tal vez, al comprender la codificación de la doble hélice y su secuencia, podríamos entender la vida. Quizás podríamos corregir problemas curando enfermedades genéticas.
¿Puedes imaginar una vida sin cáncer? Y quizá, solo quizá, incluso podríamos actuar sobre la naturaleza misma y mejorarla, solo por nuestra satisfacción e interés. Y hasta cierto punto lo hicimos. Bueno, en las películas la modificación genética se muestra de forma exagerada y llena de explosiones y frases llamativas, pero claro, la vida real no suele ser tan épica. Aún así, como biólogo que trabaja en el campo de la modificación genética, me enorgullece decir que logramos bastante. Ahora podemos predecir la mayoría de las enfermedades genéticas antes de que un niño nazca e incluso tratar algunas nosotros mismos. Si no te convence la medicina y sus aplicaciones, estoy seguro de que al menos disfrutas de tomates grandes y perfectamente redondos en pleno invierno. Sí, para quienes no lo sepan, eso es ingeniería genética. Sin embargo, en 2003 se hizo otro descubrimiento. Fue el año en que se completó el mapeo del genoma humano. Los resultados fueron fascinantes. Sabíamos que el ADN era responsable de prácticamente todo en la vida, siendo el inicio y el final de la creación de proteínas, que a su vez llevan a cabo todas las funciones en un organismo vivo. Lo que no sabíamos hasta entonces era que todos esos procesos maravillosos estaban controlados por alrededor del 10% de nuestro genoma. El otro 90% era aparentemente inútil. No codificaba ni participaba en ningún proceso biológico. Los científicos, por supuesto, se sorprendieron. Las primeras especulaciones decían que esa parte del ADN había sido importante pero se había vuelto inútil como resultado de la evolución selectiva. Con los años, muchas personas intentaron entender para qué podría servir esa porción de ADN, y se publicaron artículos interesantes, pero siempre había suficientes contraargumentos para que nunca se formara una teoría sólida. Así que el nombre inicial se mantuvo. ADN basura. Y yo, francamente, no me importaba tanto. Sé que esto podría causar revuelo, pero soy uno de los pocos biólogos que cree firmemente en la presencia de un creador, un constructor detrás de esta estructura tan compleja y a la vez tan elegante. Confío en su plan arquitectónico para el universo y estoy seguro de que cualquier misterio que haya dejado para nosotros, lo descubriremos a su debido tiempo. Aún así, trabajaba en ingeniería genética. Era mi placer culposo que, a veces, después de publicar alguna de mis investigaciones, sentía un poco como si estuviera robándole el protagonismo a Dios en el mundo, haciéndolo un poco mejor por mí mismo. Ninguno de mis estudiantes en la Universidad de Zúrich, donde enseño, lo sabía, por supuesto, ya que sería muy vergonzoso tener un profesor con ambiciones tan inmaduras. No, yo les enseñaba a ser responsables y meticulosos, exactamente como yo, solo sin la vanidad. Sin embargo, como todos, tenía mi punto débil. Y para mí era la investigación en sí. Dame un proyecto intrigante y estoy dentro, incluso si significa hacer espacio en mi agenda ya llena. Así que puedes imaginar cómo me sentí cuando recibí una llamada de una institución privada muy prestigiosa en Estados Unidos, cuyo nombre no puedo mencionar en esta historia por razones que se volverán evidentes más adelante. El equipo sería de última tecnología, el tema de estudio sería probablemente uno de los mayores descubrimientos si tenía éxito, el pago más que satisfactorio y los boletos y el alojamiento serían gratuitos. Sí, incluso los profesores universitarios aprecian las cosas gratis. Todo se organizó rápidamente. Hice arreglos para que un colega mío, altamente calificado y muy bueno, dictara el resto de mis clases del año y me disculpé con mis estudiantes por tener que irme. En 2 semanas ya estaba en Estados Unidos. Allí fui recibido por un grupo de otros biólogos en una sala de reuniones. Luego me explicaron nuestro proyecto. Hemos desarrollado un nuevo método de manipulación genética, empezó una mujer pelirroja con lentes grandes. Si pudiéramos aplicarlo, significa que teóricamente podríamos modificar con mayor eficacia el genoma de organismos vivos, con resultados casi inmediatos. ¿Qué? Eso era absurdo.
La ingeniería genética toma tiempo, y los resultados generalmente se observan en la siguiente generación después de la reproducción o de la inyección. Si es que se observan. No había forma de obtener algo como resultados inmediatos. Nada de inyección mutante. Claras aspiraciones de Hollywood. Ella debió notar la incredulidad en mi rostro. Su colega continuó. Nos sorprendimos tanto como tú cuando lo descubrimos. Sabemos que no debería ser posible. Pero lo es. Permítenos demostrarlo. Luego señaló el proyector de la sala y reprodujo un video. Era un timelapse de una sola fresa. La fresa no se veía nada saludable. No soy especialista, pero parecía tener algún tipo de enfermedad fúngica por el bulto que tenía. Al inicio del video, la fresa era inyectada con una sustancia y, en el transcurso de 24 horas, comenzó a verse mejor y el bulto empezó a oscurecerse hasta quedar completamente muerto. A las 30 horas, se había desprendido y la fresa siguió fortaleciéndose y volviéndose de un rojo más intenso. Al final parecía como si nunca hubiera pasado nada. Una fruta perfectamente saludable. ¿Cómo es esto posible? Murmuré. El principio es simple. Logramos desarrollar un reactor químico al que llamamos compuesto O, lo combinamos con el gen de un virus que puede atacar la enfermedad específica, pero que es completamente incompatible con la fresa. Mezclamos los dos en la proporción correcta. El virus no atacaría naturalmente el genoma de la fresa, pero ahí es donde entra el compuesto O. Funciona de manera que inicia y acelera cualquier proceso de modificación, dando acceso al virus para fusionar su ADN con la fresa y catalizar las reacciones, dijo la mujer que había hablado primero. Eso es brillante. Honestamente. Exclamé. ¿Hay algún efecto secundario? Aquí es donde te necesitamos. Dijo un hombre que no había hablado. Soy el Dr. Andrews, jefe de este proyecto. No hay efectos secundarios. Simplemente porque algo está bloqueando la acción del compuesto O. Explicó. Viendo que estaba completamente atento, continuó. El experimento que acabas de ver es solo nuestro primer intento. Tuvimos algunos más exitosos, pero conforme avanzamos con experimentos más elaborados, no obtuvimos nada. El compuesto fue rechazado y el portador del genoma que queríamos inyectar permaneció inactivo o era destruido por el sistema inmune del huésped. De hecho, cuanto más complejo es el proceso, más rápido es el rechazo. Queremos que trabajes con nosotros y descubras por qué está pasando esto. Estaba enganchado. Cuando escuché la idea por primera vez por teléfono, no obtuve muchos detalles, así que acepté ver de qué se trataba el asunto, pero no esperaba algo tan innovador. En un momento de absoluto entusiasmo infantil, extendí mi mano en señal de acuerdo. El Dr. Andrews estrechó mi mano y sonrió. Ahora formas parte de una idea que cambiará este mundo para siempre. En ese momento pensé que estaba siendo poético. Pero la veracidad de sus palabras estaba por verse. Tal como prometieron, me dieron todo lo que necesitaba. Tenía acceso libre a todo el equipo e incluso operé instrumentos con los que no estaba familiarizado al principio. Así de grande era la inversión que habían hecho en su proyecto. El personal era entusiasta y siempre estaba a mi lado. A veces demasiado cerca. En ocasiones sentía que me vigilaban. Pero estaba seguro de saber por qué. En el mundo empresarial, el jefe tiene que asegurarse de que hagas lo que debes hacer. Y enviará a algunos de sus subordinados a comprobarlo. Dicho eso, tenía una limitación. Supuestamente había una sala solo para personal autorizado, escondida detrás de una enorme puerta doble de acero. Había visto a muy pocas personas entrar allí, una de ellas el propio Dr. Andrews. En cuanto a mí, me dijeron que apenas debía estar en ese sector y solo si tenía algún trabajo importante allí. También estaba prohibido acercarse siquiera a la puerta. Esto era fascinante, pero tenía tanto trabajo que no podía pensar demasiado en ello. Aún así, lo tenía en mente a veces antes de irme a dormir.
Sin embargo, normalmente estaba demasiado cansado, así que realmente no trataba de resolver ese misterio y me concentraba más en la abundante cantidad de datos con los que tenía que trabajar. Aún así, mi progreso era limitado. Obtuve algunos resultados, pero por lo general era tal como había dicho el Dr. Andrews. Las reacciones casi siempre se detenían por una razón aparentemente desconocida. Intenté muchos experimentos diferentes, pero todos terminaban en fracaso. Fue por entonces que empecé a sentir vibras inquietantes. Quizás siempre estuvieron ahí y yo estaba demasiado concentrado en mi proyecto para notarlo. O tal vez mi frustración por la falta de progreso me tenía irritable. Pero no podía evitarlo. Recuerdo haber entrado muchas veces a la cafetería solo para ver a la gente conversando. Me miraban llegar y luego volvían a su conversación. Pero sentía que los temas eran distintos antes de que yo entrara y cambiaban cada vez que aparecía. Sentía que estaban ocultando algo. Rara vez escuchaba fragmentos de conversaciones en las que yo no participaba, cosas que oía accidentalmente. No podía entender mucho. Hablaban de alguna entidad llamada el Uno y de cómo significaría la salvación de todos. ¿Hablaban de Dios? No podía descifrarlo. Esto es lo más que llegué a escuchar, lo único que al menos se parecía a una conversación normal. Escuché a dos personas hablando mientras yo estaba solo en el laboratorio, y estaba por salir a buscar un café. Los dos estaban afuera de la puerta. ¿Crees que el nuevo debería saber? Está haciendo lo mejor que puede por nuestro propósito, ¿sabes? Dijo una voz. Fue inmediatamente reprendido por la otra. ¿Estás loco? Saldría corriendo en el instante en que lo supiera. No olvides que él no es uno de nosotros. Déjalo así. Él también será recompensado abundantemente cuando el agregado de la humanidad por fin esté aquí. Imagínalo, el privilegio de ser el primero en conocerlo y estar en unidad con él. Casi me siento celoso. ¿Agregado de la humanidad? ¿Unidad? Esas palabras sonaban más propias de un culto que de científicos. Por alguna razón, estaba tan asustado que ni siquiera salí a enfrentarlos. A pesar de que era evidente que hablaban de mí. Intenté seguir trabajando y dejar todo eso fuera de mi mente. Fue entonces cuando hice mi gran descubrimiento. Por accidente analicé una proteína diferente a la que debía. Decidí no desechar la muestra inútil, sino revisarla de todos modos. Cuando revisé la base de datos, esa proteína no aparecía por ningún lado. Repetí la prueba. Esta vez estuve atento durante todo el proceso. Tras analizar un poco, tuve mi respuesta. El ADN basura podía codificar. Simplemente permanecía inactivo durante la vida normal. Pero cuando comenzaba una reacción que alteraría drásticamente el ADN original, se activaba. Sus productos tenían la tarea de detener la fuente de la alteración y bloquear la reacción. Lo intenté muchas veces y añadí genes distintos cada vez, solo para descubrir que se producían proteínas específicas para cada caso. La totalidad del ADN basura era un arsenal contra mutaciones no deseadas. ¿Era una forma de proteger a los seres vivos de experimentos como este? ¿Cómo se desarrolló la vida y cómo se permitieron algunas mutaciones en las diferentes especies, llevando a la enorme variedad de organismos actuales? En un acto que solo puedo explicar como inmadurez, llamé de inmediato a mis superiores para una reunión. Ahora lo lamento mucho. Permanecieron en silencio durante toda mi presentación. Pero no necesitaban hablar. Solo por sus expresiones obtuve más información de la que hubiera querido. Sus rostros iban cambiando mientras yo avanzaba con mi exposición. Para cuando empecé a explicar las conclusiones de mis análisis, parecían casi extasiados. Pero fueron sus ojos los que me hicieron sentir intranquilo. Tenían un brillo que nunca había visto en un ser humano. Se parecía más al de una manada de lobos, lista para soltarse y disfrutar la emoción de la cacería. Terminé mi presentación y durante un rato nadie habló. Luego el Dr. Andrews tomó el control. Excelente trabajo, amigo. Dijo. Estaba seguro de que si alguien iba a descubrir qué estaba pasando, serías tú.
Ahora necesitamos que vayas un paso más allá. Tienes que encontrar la forma de evitar el ADN basura. ¿De qué está hablando? Pensé. Mi trabajo era descubrir qué estaba deteniendo las reacciones, no convertirme en un empleado permanente. No me dejó responder. Hice bien en llamarte para colaborar con nosotros. Eras el único en quien podía confiar para ver más allá de nuestro pequeño factor de retraso. Ahora estoy seguro de que puedes ser de ayuda incalculable, ya que nuestra asociación está hecha para lograr maravillas por este mundo. Tu pago seguirá llegando a tu cuenta bancaria. Como puedes ver, el dinero no es un problema. No me convenció. Ya no quería estar ahí. Los susurros se volvían más frecuentes cada día y las miradas incómodas más evidentes. Además, sentía que algo turbio estaba ocurriendo, tanto por el comportamiento de mis colegas como por esa área de personal autorizado a la que ni siquiera podía acercarme. Por más que la curiosidad me había guiado desde que llegué, ahora mi instinto me decía que huyera. Huir lo más lejos posible. No sabía por qué, pero sabía que tenía que hacerlo. Lo siento, Dr. Andrews. Dije con firmeza. Mi contrato era solo para una tarea específica. Ya hice arreglos para volver a mi facultad lo antes posible, y me gustaría terminar mis otros proyectos también. Siguió sonriendo. Su sonrisa era siempre la misma. Pero por primera vez, parecía forzada. Como si hubiera perdido la paciencia. Se notaba que no era un hombre que aceptaba un no por respuesta. Oh, vamos, con tus estudiantes. Dijo medio en broma. Estoy seguro de que estarán bien. Al fin y al cabo, eres solo un profesor para ellos, seguro que se las arreglarán. Luego continuó sin reír. Lo que hacemos aquí está por encima de los límites de la ciencia normal. Estamos aquí para salvar el mundo. Al verme mirarlo completamente confundido, suspiró. Bien, pensé que sería mejor que vivieras en una ignorancia feliz, pero si vamos a trabajar como verdaderos socios, necesito decirte qué está pasando. Al menos lo que puedo desclasificar. Fue al cajón del fondo y sacó whisky y 2 vasos, señalándome para que tomara uno. Rechacé. El alcohol era lo menos conveniente que podía tener ahora. Bien, entonces, ¿cómo decirlo? Sabes que este mundo está arruinado. Sí, puedo verlo en tus ojos, ¿estás de acuerdo? No estaba equivocado en eso. Sabía que nuestro mundo iba de mal en peor en muchos aspectos. Pero no podía entender qué tenía eso que ver con la investigación. Aún así, seguí escuchándolo, pendiente de cada palabra. Eso le dio aún más confianza. Imagina ahora una organización dedicada a salvar a la humanidad. Mejorándola. Creando una criatura que provendría de la raza humana, pero sería mucho más. Sería genéticamente modificada y podría hacer cosas que ningún otro ser podría. Y con el tiempo, adquiriría todo el conocimiento de la humanidad. Imagínalo. Inmortalizar nuestros logros en un solo ser perfecto. Un Dios para todos nosotros, nacido de todos nosotros. Claramente estaba casi en un trance. Pero sus palabras tenían el efecto opuesto en mí. Ya no veía a un científico, ni a un salvador. Solo a un loco. Tenía que irme. No sería parte de un experimento así. Lo lamento. Respondí. No creo querer formar parte de esto. No estoy de acuerdo con la moral de este experimento. Si aún deciden llevarlo a cabo, estoy seguro de que hay muchos más calificados que yo para ayudar. El Dr. Andrews ya no sonreía. Temía que dijeras eso. Eres inteligente, muy inteligente. Pero te falta ambición. Tanto talento desperdiciado. Bebió un sorbo de su whisky. Desafortunadamente para ti, vas a trabajar aquí. Puede que no lo entiendas ahora, pero cuando nuestro trabajo termine, sonreirás agradecido por tu contribución a la humanidad. Pero me has decepcionado. Perdiste la oportunidad de ser nuestro socio, así que ahora trabajarás por la fuerza. Personalmente me aseguraré de que hagas todo como debes. Llévenselo. Unos hombres de traje negro entraron en la sala, como si hubieran aparecido de la nada, y me sujetaron.
Revisaron mis bolsillos y me golpearon cuando intenté defenderme. Encontraron mi teléfono, lo sacaron y lo rompieron. Luego me tomaron y me arrastraron. Grité contra el Dr. Andrews, pero él permaneció indiferente. Recuerdo haberlo mirado con todo el odio que tenía dentro, la sangre cayendo de mi boca a mi ropa, mientras él solo me observaba, bebiendo de su vaso de whisky. Mientras me arrastraban por las instalaciones, pasamos cerca de la gran puerta metálica que nunca debía cruzar. Por primera vez escuché golpes desde adentro. Luego gritos. Y después, un sonido que jamás olvidaré. El ruido terrible del metal siendo retorcido más allá de su límite y luego rompiéndose en una brutal demostración de pura fuerza. Lo que salió era una monstruosidad horrenda. Vagamente parecía humano, pero se veía amorfa. Parecía al mismo tiempo líquida y sólida, con un brillo metálico y partes de su piel moviéndose como rocas solidificándose en un flujo de lava. La criatura atacó todo lo que vio y destrozó a dos hombres armados que intentaron contenerla. Cuando ya sentía que sería el fin para mí, congelado por un horror primitivo ante algo que la naturaleza nunca permitiría, el ser repugnante colapsó por sí solo y se disolvió en pequeñas burbujas metálicas, como mercurio al romperse un termómetro. Tan abruptamente como empezó, terminó. Y mientras mi terror por ser destruido en un instante se desvanecía, un miedo mucho más profundo llenó mi corazón. ¿Cuántas veces habían intentado crear su abominación divina? ¿En qué me había metido? ¿Escaparía alguna vez de este lugar maldito? Me arrojaron dentro de una habitación y cerraron con llave. Sin ventanas, y por supuesto sin dispositivos electrónicos. No era una celda, pero sabía que era un prisionero. Al día siguiente empecé a trabajar a la fuerza para esta compañía que, en mi mente, era un 100% un culto religioso con acceso a tecnología avanzada, en lugar de una asociación científica. Logré hacerme con una laptop. Fue uno de los raros momentos en que me dejaron solo y tuve una suerte increíble. Alguien había olvidado su bolsa con su laptop afuera de su habitación y la vi mientras pasaba de camino al baño. Sin pensarlo mucho, la tomé y tuve la suerte de que no hubiera cámaras de seguridad. Estoy escribiendo esto encerrado en el baño. No tengo mucho tiempo. Terminaré mi historia lo antes posible. Escucho golpes en la puerta. Supongo que he tardado demasiado y alguien vino a revisarme. Intentaré ocultar la laptop y, en cuanto tenga la oportunidad, los actualizaré a todos sobre lo que está pasando en este lugar maldito. La gente debe saber qué ocurre aquí, incluso si significa mi final. Bien, no pude continuar esta historia antes, las cosas se pusieron bastante mal bastante rápido. Pido disculpas por este retraso, pero como verán, tenía buenas razones. Creo que reportaron la laptop que robé y, por supuesto, yo era el principal sospechoso. Bueno, quedé convencido de que lo era cuando me hicieron un interrogatorio muy intenso y terminé con la nariz rota. Pero no hablé. Había empezado a trabajar a la fuerza para esta supuesta compañía, incluso antes de que pudiera documentar los eventos que me llevaron de ser un empleado pagado a un esclavo. No quiero aburrirlos con los detalles científicos desde entonces. Me pusieron a trabajar desde el inicio. Vigilaban cada uno de mis movimientos, mientras mezclaba y analizaba. Tenía una ventaja, sin embargo. Yo había descubierto por mi cuenta cómo el ADN basura rechazaba el compuesto o incluso si mis captores sabían en general qué estaba pasando, no podían entender realmente todos mis cálculos ni los resultados de mis datos. Disfrutaba ver su frustración, aunque lo pagara a veces con violencia. Debo admitir que eran cuidadosos. Era importante para ellos, así que no me romperían. Pero sí me hicieron sufrir. Quise luchar, pero sabía que sería inútil. Antes solo había otros científicos en el laboratorio donde trabajaba. Ahora siempre había también dos guardias armados. No, mi lucha fue más sutil. Cuando podía, saboteaba los experimentos en secreto. Alteraba las dosis del compuesto y del genoma inyectado, me equivocaba al analizar, o dañaba los datos.
Aún así, debo reconocer que en esa parte hice poco. El ADN basura siempre iba un paso adelante de mí, incluso si no tenía oportunidad de arruinar los experimentos. Para frustración de todos a mi alrededor, el ADN basura estaba tan bien preparado para combatir cualquier mutación forzada, que el fracaso era casi inevitable. Nunca en mi vida había estado tan feliz de ver fallar mis intentos de obtener resultados. Mi verdadera satisfacción llegaba cada vez que el Dr. Andrews venía a revisarme personalmente. Podía ver la ira en sus ojos, su impaciencia. En mis lamentables acciones, ese era mi único momento de orgullo. Cuando exigía respuestas, yo solo lo miraba tan calmado como podía, aparentando no temerle. Nunca dejé que supiera lo aterrorizado que estaba por dentro. Tenía miedo de que me golpearan, miedo de no ver la luz del día otra vez, pero desde que empecé a trabajar para esa gente, lo que más miedo me daba era lo que pasaría si los experimentos funcionaban. Él nunca gritaba. Siempre era educado. Sentía como si me cortara la piel con un cuchillo de mantequilla. Lento como el tiempo mismo. Jamás me golpeó. Aunque siempre había uno de sus seguidores dispuesto a hacerlo con gusto, especialmente cuando hablaba en contra de él o de sus planes. No podía dejar que supiera que empezaba a quebrarme bajo la presión. Esa sería mi derrota total. No, permanecería firme. Al menos por fuera. Porque por dentro me destruía un poco cada día. Pero si iba a morir en este lugar de mierda, moriría siendo un héroe. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a empeorar aún más. Resultó que esa gente no tenía el menor interés en la aplicación científica de los descubrimientos. Mientras más tiempo pasaba allí, más entendía su verdadero propósito. En mi mente no tenía sentido. Querían crear un ser, originado principalmente del ADN humano, pero con capacidades de animales salvajes, como regeneración, instintos de caza y fuerza. Pero eso sería un típico villano de película. Esos sujetos querían crear algo capaz de adaptarse y evolucionar constantemente. No tenía idea de cómo sería siquiera posible, pero el Dr. Andrews, en muchos de sus intentos regulares de destruir mi espíritu, se aseguraba de recordarme que trabajaban en eso en otros departamentos y que, cuando yo finalmente diera buenos resultados, todo se pondría en marcha. Y así, fui obligado a realizar experimentos humanos. Querían empezar con eso desde el principio. Pero sabían que sería un desperdicio. Todo cambió cuando, desafortunadamente, encontré una manera de engañar al ADN basura agregando un genoma señuelo y usando después el que querían. Simple en teoría, pero requería mucha precisión. Bravo por mí, por ser tan meticuloso, supongo. Funcionó, pero la mayoría de las veces era temporal. Sin embargo, si se cumplían ciertos parámetros, podía aplicarse. En ese punto estaba usando colonias de células humanas o tejido orgánico. Nunca olvidaré esa visita del Dr. Andrews. Sonreía como la primera vez que lo vi, pero ahora yo quería golpearlo, directo en esos dientes blancos y rectos. Ah, por fin lo descubriste. Dijo, aunque veía en su rostro que estaba más orgulloso de sí mismo que de mi trabajo. Sabía que lo lograrías eventualmente. No lo logré. Solo funciona en el 20% de las muestras y bajo condiciones muy específicas. Necesito más pruebas para... ¿Crees que no me doy cuenta de lo que has estado haciendo, pedazo de basura? Dijo casi escupiendo las palabras. ¿Crees que soy estúpido? Es obvio que estás retrasando el progreso para proteger tu cerrada idea de libertad y supervivencia. No te culpo, yo haría lo mismo si tuviera a alguien encima controlándome. Volvió a serenarse. Amigo mío, necesitas ver más allá del velo. Estamos haciendo esto por la humanidad, porque realmente nos importa. Te habría eliminado hace tiempo, pero debo admitirlo. Admiro tu capacidad mental, aunque seas tan rebelde. Pero debes saber esto. Ningún retraso nos detendrá jamás. Sus palabras podrían haber estado cubiertas de miel, pero no iba a tragarlas. No estoy retrasando nada. Respondí con firmeza. El ADN basura hace lo que debe hacer.
Ustedes van en contra de la naturaleza y ella les está devolviendo el golpe. Y seguirá haciéndolo mientras intenten desafiarla. Todos ustedes son unos fanáticos y serán juzgados como tal cuando la gente sepa lo que están haciendo aquí. Váyanse al infierno. Dije, arrepintiéndome de inmediato de explotar otra vez. Y entonces me golpeó. Sentí uno de mis dientes salir de la encía y el sabor a hierro llenó mi boca. Escupí el diente a sus pies. Llévenselo, dijo, y su sonrisa anterior se había transformado en una máscara de ira. A partir de mañana procederemos con los experimentos humanos. Él los hará personalmente, a través del dolor físico y la angustia por lo que significarían los experimentos humanos. Logré sonreír. Lo había hecho perder la compostura. Al fin había ganado una pequeña batalla para mí. Y él lo sabía. Mi alegría no duraría para siempre. Al día siguiente, como estaba programado, comenzó lo que solo puedo describir como el peor período de mi vida. Me entregaron personas vivas para inyectarles el compuesto y los genomas deseados para completar las mutaciones. Yo tenía que hacer las inyecciones. No quiero describir los horrores que vi, pero siento que debo al menos mencionarlos. Me enferma recordarlo, pero nunca debo olvidar a estas pobres personas que maté. Vi cosas que ningún ser humano debería ver. Fui testigo de hombres llorando mientras su piel se disolvía en líquido. Mujeres gritando mientras su sangre era expulsada desde la superficie de su piel, mientras sus cuerpos intentaban combatir la enfermedad que yo les estaba imponiendo. Personas mayores confundidas, sin entender por qué tenían que sufrir tanto. Todos ellos habían sido secuestrados o comprados en lugares turbios, y estaban completamente aterrados. Y me veían como su verdugo. Intenté acompañarlos en sus últimos momentos, pero seguían mirándome con miedo, con rabia, con odio. Lloré como un niño pequeño mientras les ponía las inyecciones. Algunos lo entendieron. Luego colapsaban en el suelo, gritando de dolor, mientras incluso algunos de mis guardias vomitaban por lo que estaban presenciando. Verán, el problema era que habían pasado muchos días y la gente que trabajaba conmigo conocía bien mis muestreos, cálculos y análisis. Ya no podía engañar a nadie. Ahora sabían mi rutina y cómo debía funcionar todo. Tenía que hacer las cosas según el libro. Así que solo me quedaba una opción. Recé. Recé cada día, en cada inyección que administré, en cada persona que maté. Le rogué a Dios que sus hermosas creaciones eran perfectas, como Él las había concebido. Pero estaba equivocado. Hoy, uno de los sujetos no gritó. No puso los ojos en blanco. No expulsó espuma por la boca. Era un joven de América Latina, no tendría más de 20 años. Estaba confundido y no entendía por qué. Después de tomar notas sobre su caso, yo caí de rodillas y lloré como nunca en mi vida. El doctor Andrews fue llamado de inmediato. Tuvo la audacia de ponerme la mano en el hombro como si fuera un viejo amigo, mientras yo seguía arrodillado. Aparté su mano tan rápido como pude, pero él estaba demasiado extasiado para que le importara. Sin siquiera dirigirse a mí, felicitó a todos y se llevó al joven. Mientras me escoltaban a mi habitación, escuché su breve y repugnante discurso. Este es un nuevo amanecer para la humanidad. El uno por fin se levantará. Pasaron algunas horas. Mientras intentaba descansar y pensar en qué podía hacer para arruinar sus planes, escuché el estruendo más fuerte que podría imaginar. Luego empezaron a sonar alarmas por todas partes, y tuve la suerte de que, como protocolo de seguridad, todas las puertas de los dormitorios se desbloquearon. Corrí por el pasillo principal, donde vi un absoluto caos. Hombres eran lanzados como sacos de papas, y el sonido de huesos rompiéndose contra las paredes era escalofriante. En medio de toda esta destrucción estaba una abominación 3 veces más grande que la que había visto antes, causando esta catástrofe por sí sola. El brillo metálico seguía presente, aunque esta vez tenía forma. O, para ser honesto, muchas formas. Supe lo que era cuando por un instante vi el rostro del joven al que había inyectado ese mismo día.
La monstruosidad era horrenda y cambiaba rápidamente, adquiriendo y perdiendo características de todas las cosas que yo había mezclado en ella. La capacidad regenerativa de una estrella de mar, la furia de un oso pardo y más. Cosas que jamás deberían unirse en un solo ser. Se comportaba de forma extraña. Elegía atacar a algunas personas y las destrozaba como si fueran juguetes, pero también consumía a otras por completo, absorbiéndolas dentro de su masa semilíquida. Era una visión de pesadilla. Supongo que querían que fuera inteligente, pero algo salió terriblemente mal y solo lograron crear algo destinado a destruir. Algunos intentaron huir, otros abrazaron a su supuesto dios. No se salvó nadie. Yo observaba desde lejos, a unos 20 metros, sin haber sido visto. Eso era bueno, porque mis piernas estaban paralizadas y no podía correr. Solo podía mirar a la muerte acercarse. Entonces lo vi. El Dr. Andrews. Estaba de pie, en medio del caos, sonriendo ante su obra. Le grité que saliera de ahí. Me dijo que debía ir a abrazar al uno, como estaba destinado a hacerlo. En ese momento, mi instinto de supervivencia por fin funcionó y traté de correr para escapar de esa locura. Sentí un dolor agudo en el estómago. Me giré y vi al Dr. Andrews. El desgraciado me había disparado. Sonrió y gritó. Por fin puedo hacer esto. Demonios, se siente tan bien. Ojalá lo hubiera hecho antes. Ahora no puedes escapar de tu destino, de nuestro destino. La criatura estaba ya junto a él. La miró y sonrió. Abrió los brazos, listo para recibir a su dios y unirse a él como siempre había deseado. Pero la criatura tenía otros planes. Lo agarró con sus manos y lo partió en dos, arriba y abajo. Arrojó la parte superior, que cayó unos metros más allá, dejando escapar un sonido terrible. Luego absorbió lentamente la parte inferior. Mientras intentaba calmar mi propio dolor, vi que la parte superior del Dr. Andrews todavía sonreía. Entonces la criatura volvió a transformarse. Después de unos segundos, se parecía completamente a él. Lágrimas de alegría bajaron por sus mejillas, mientras la monstruosidad que había creado tomaba su forma y lo miraba directamente. Pero su felicidad se convirtió en terror cuando su amado hijo comenzó a desestabilizarse. Empezó a temblar como un pedazo repulsivo de gelatina podrida y luego explotó, en una erupción que desintegró todo lo que estaba en su cercanía. Lo último que recuerdo de eso fue el grito aterrorizado del Dr. Andrews. Entonces todo quedó en silencio. Me arrastré, herido, tratando de encontrar sobrevivientes. Después de buscar un tiempo, entendí que era el único. Luego recordé la laptop. Intenté llegar al laboratorio donde la había escondido, justo bajo las narices de todos. En el camino, vi algunas de mis muestras, aquellas primeras que habían logrado evadir el mecanismo de rechazo del ADN basura. Estaban todas arruinadas. Tomó tiempo, pero el sistema de defensa del organismo sí funcionó. Supongo que Dios todavía se preocupa por nosotros. Ese pensamiento me hizo sonreír. Logré llegar a la laptop. En mis últimos momentos, conseguí escribir esto y documentar todo lo ocurrido aquí. No me queda mucho tiempo. La bala no fue suficiente para matarme al instante, pero no sobreviviré. Esta es una instalación subterránea, y la alarma abrió las puertas individuales, pero bloqueó todas las salidas hacia el exterior. Incluso si existiera una, ya he perdido demasiada sangre. Supongo que este es mi final. Escribo esto porque lo que ocurrió aquí volverá a intentarse. Esta vez falló por pura suerte. Pero estoy seguro de que alguien más lo intentará. Quizá el mismo grupo de gente trastornada, quizá otro culto. Pero por favor, estén atentos. La próxima vez no creo que tengamos tanta suerte. Dicho esto, espero que nadie descubra jamás este lugar y que mi tumba secreta sea olvidada para siempre, mientras yo muero con ella. Soy el Dr. Stefan Johansson. Buena suerte, humanidad. La vamos a necesitar.